Hoy, luego de una noche en vela de pura esquizofrenia escribiendo este capítulo, y luego que mi teléfono se dañara y me toque mandarlo a arreglar, les traigo este video, ojalá esté a la altura de las expectativas. Bueno, sin más detalles vayamos a lo que venimos. Un exorcista entre demonios. Arco 3. Capítulo 1. Una niña rota. Vuelve tú sola a la iglesia, Irina, dije, con la mirada perdida entre el cielo. Diles que la misión fue completada a medias. Los exiliados han muerto, y las espadas Excalibur fueron destruidas durante el enfrentamiento contra Cocabiel. Irina me miró confundida, como si aún esperara escuchar algo más. ¿Pero qué hay de Zenobia? Guardé silencio por unos segundos, sintiendo una presión incómoda en el pecho. Tomó su decisión, dije al fin. Ahora es un demonio, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Tuvo sus razones. Respetarlas, quedará a tu criterio. Esto no les va a gustar a los de la iglesia, murmuró Irina, apretando los puños. Espera, ¿estás diciendo que regrese sola? Sí. Respondí sin más, pero ¿y usted, capitana? Respiré hondo, sin mirarla. Yo. Repetí, casi con amargura. Luego bajé la mirada y murmuré. Renuncio. ¿Qué? ¿De qué habla? Irina dio un paso hacia mí, su voz se quebraba entre la sorpresa y el miedo. Esto va a ser un golpe durísimo para todos en la iglesia. Lo que está haciendo Zenobia, y ahora usted, esto es traición. No respondí. No me defendí. No tenía fuerza para ello. Porque no se trataba de una traición. No era por una crisis de fe. Era porque no sabía qué hacer. Todo por lo que había vivido, entrenado, luchado, acababa de desmoronarse con unas palabras. Dios está muerto. Esa frase no dejaba de resonar en mi mente, como un eco imposible de silenciar. No podía quedarme allí fingiendo que nada había cambiado. No cuando dentro de mí se abría un vacío que no podía llenar con oraciones. Lo siento, Irina, dije finalmente, con un tono más suave. Sé que te estoy dejando una carga muy pesada, pero yo ya no sé qué pensar. Me di la vuelta sin esperar respuesta, dejando atrás a Irina, a la iglesia, y a la persona que solía ser. No en busca de redención. No por rebelión. Ni yo sabía el motivo. Solo quería desaparecer. Esa fue la última vez que hablé con esa chica castaña. Ahora me encontraba aquí. De noche bajo la lluvia, en los pies de una de las montañas cercanas a la ciudad de Quo, donde la bruma y el frío no parecían querer soltarme. Las gotas caían como agujas heladas, empapando mi cuerpo, pero yo no las sentía. Entre mis brazos, abrazaba con fuerza la lanza. Su lanza. La que alguna vez perteneció a Isaac. El arma que guardaba como un recordatorio. No del pasado, sino de él. Quizás era lo único que me impedía perderme del todo. Lo único que me anclaba. Mi último nexo con una versión de mí misma que no estaba completamente quebrada. ¿Estoy cayendo en la locura, o ya caí? Destruye todo. Te harás sentir mejor. Esa maldita voz. Áspera, seca. Como una garra rascando desde dentro de mi mente. Cállate, susurré, clavando la mirada en la oscuridad, apretando la lanza con más fuerza. Mejoraba. La entidad que habitaba dentro de mi Sacred Gear. Nunca me hablaba, pero desde aquella noche, era constante. Su presencia me acechaba como una sombra imposible de espantar. Siempre esperando. Siempre murmurando. Desde que tengo memoria, cada vez que usaba mi Sacred Gear, lo sentía respirándome en el cuello, como si quisiera devorarme desde adentro. No voy a romperme, dije entre dientes, temblando. Ya estás rota, Cristel. Solo falta que lo aceptes. Dios está muerto. La iglesia mintió. Tu fe ya no existe. No tienes propósito. Estás sola si solo quedo yo. Cállate. Grité. Mi voz se perdió entre el rugido del trueno. El barro salpicó mis rodillas al caer. El mundo entero parecía estar derrumbándose dentro de mí. No dije nada más.
Solo apreté la lanza contra mi pecho. El metal frío. El mango desgastado. Las marcas de batalla. ¿Qué soy ahora? Pregunté al vacío, con un hilo de voz. Una exiliada. Una traidora. Un arma sin propósito. No lo sabía, estaba perdida y sin propósito. ¿Por qué no me dejas morir? Susurré, aunque sabía que esa cosa me escuchaba incluso si no abría la boca. Simple, niña, respondió con esa voz fría que parecía retumbar en lo más profundo de mi mente. No pienso dejar que el único portador que he tenido muera de una forma tan patética. Ya te lo dije, solo dame el control, y descansa permanentemente. No, murmuré entre dientes. Si te dejo salir, destruirás todo. ¿Y eso te importa? La voz soltó una risa ronca, burlona. No te queda nada, ni fe, ni Dios, ni iglesia. Nada. Desde que dejé la iglesia, las noches se volvieron una tortura. Al cerrar los ojos, lo siguiente que recordaba era despertar en lugares diferentes. Cuevas, acantilados, bosques. Sitios en los que nunca había estado, al menos no conscientemente. No tardé en llegar a la conclusión más obvia. Esa cosa tomaba el control de mi cuerpo cuando dormía. Y el miedo más profundo se fue formando en silencio. El miedo de que un día no volviera a despertar. Que esa bestia tomara el control para siempre. Entonces tomé una decisión. Si no podía librarme de ella, tal vez podía hacer que ambas desapareciéramos. Morir sería la única salida. Pero no era tan simple. No me dejaba. Cada intento, cada caída, esa cosa lo evitaba. Como si ella misma tuviera miedo de morir conmigo. Así que elegí una ruta más lenta. No dormir, no comer, agotarla. Agotarme, tal vez así podría vencerla. ¿Y si la lluvia helada me quitaba las fuerzas antes que el hambre o el insomnio? Bueno, tampoco me parecía tan mala forma de irme. ¿Cuál era mi historia? No es una historia bonita. No es una historia que quiera recordar, pero, tal vez si la dejo salir, duela menos. Nací en una aldea perdida en el mapa. Nada extraordinario. Casas pequeñas, caminos de tierra, una vida tranquila. Era feliz, supongo. A mi manera. Aunque, nunca fui como los demás niños. Yo era más fuerte, más rápida, demasiado anormal para encajar. Al principio pensaban que era bendecida. Después pensaron que estaba maldita. Todo se fue al demonio, literalmente, cuando una noche el cielo se volvió rojo. Demonios y ángeles caídos se enfrentaron en una batalla absurda por territorio. Nosotros estábamos justo en medio. Vi morir personas que quería. Escapé. Corrí. Lloré. Me arrastré entre escombros y fuego. Y cuando el infierno parecía alcanzarme, una monja me encontró. Me recogió. Me llevó a una iglesia en otro lugar. Me dio comida, un hogar. Había otros niños también. Y durante un tiempo creí que todo estaría bien. Hasta que un día, un demonio regenerador atacó la iglesia. No recuerdo mucho, solo que grité. Todo mi cuerpo temblaba, mis manos sangraban por cómo apretaba los puños. Recuerdos de esa noche, la aldea, el fuego, la sangre. Y entonces lo desaté. Mi Sacred Heart despertó. Apenas tenía 10 años. Lo destrocé. Sin piedad. Sin control. Aquel demonio murió entre gritos, y yo también grité. No por él. Por la mirada que me dio la monja. Por los ojos de los niños que antes me llamaban hermana. Miedo. Repulsión. Asco. Me llamaron monstruo. Después de eso, personas con poder dentro de la iglesia vinieron por mí. No para cuidarme. No por compasión. Sino porque vieron un arma útil. Me entrenaron. Me moldearon. Pero nunca me doblegué del todo. Me negaba a ser solo un arma. Me aferré a la fe, para seguir adelante y aprendí a proteger a los débiles, no por ellos. Sino porque en el fondo, lo único que no quería, era volver a ver esa mirada. La de miedo. La de rechazo.
la que me hizo sentir como si no mereciera ser humana. Y entonces conocí a Isaac. Él no me temía. Podía ver mi brutalidad en el combate, podía verme como no contenía con nada, ni nadie, y aún así, me hablaba como si yo fuera solo alguien normal. No un arma. No una herramienta. Solo alguien más. Fue por coincidencia. Por ese chico rubio de ojos verdes y sonrisa cálida. Kael. A veces pienso que si no lo hubiera conocido, tal vez nunca habría cruzado caminos con Isaac. Kael tenía un aura casi celestial. Demasiado amable. Demasiado puro. Un prodigio en la magia del viento. Él fue quien me presentó a Isaac. Decía que había un rumor. Un exorcista joven que buscaba con quien entrenar. No porque necesitara ayuda. Ni porque quisiera enseñar. Solo buscaba a alguien que pudiera seguirle el ritmo. A mí me interesó por eso. No porque buscara a un compañero. Solo alguien que no se rompiera con mis golpes. Siempre tuve ese problema, contenerme no era opción, no porque no quisiera, sino porque los demás eran demasiado frágiles. Entonces conocí a Isaac. Aún no tenía ningún título. No era la lanza de la iglesia, ni nada. Era solo un exorcista más. O eso pensé. Su mirada no era de miedo. Ni siquiera de respeto. Era como si estuviera tratando de descifrarme. Me incomodó. Me retó. Y por eso decidí probarlo. Exigí lo mejor de él. Lo empujé al límite. Pero cada vez que creí que lo haría rendirse, me sorprendía. Su cuerpo estaba hecho para la batalla. Flexible, resistente. No perfecto, pero imparable. No importaba cuántas veces lo dejara en el suelo, siempre se levantaba. Con los puños temblando, con la respiración entrecortada, pero con esa maldita mirada que decía, ¿eso es todo lo que tienes? Poco a poco, esa determinación me contagió. Peleamos juntos. Crecimos juntos. Yo ya tenía cierto renombre en la iglesia, aunque ese apodo ridículo de capitana vino después, por una misión que lideré. Luego se esparció por todos lados, como una broma interna que se volvió oficial. Kael siempre estuvo ahí, apoyándonos. Nunca entrenaba con nosotros, tenía sus propios deberes como mago, pero era nuestro ancla. Era el mejor amigo de Isaac. El que nos equilibraba. Fueron buenos tiempos. Y sin darme cuenta, empecé a ver a Isaac de forma distinta. Su forma de pensar, de no siempre estar de acuerdo conmigo. Sus bromas estúpidas. Su manera de enfrentarlo todo como si cargar con el mundo fuera parte del uniforme. Recuerdo la noche en que le dieron el título de la lanza de la iglesia. Hicimos una pequeña celebración. Nosotros tres y algunos exorcistas más. Isaac levantó su copa y dijo, soy lo que soy gracias a ti, capitana, y por primera vez, me sentí completa. No me sentía sola. Pensé que todo estaba bien. Que todo seguiría así. Hasta que Kael murió. La noticia la trajo el propio Isaac. Su voz era firme. Pero su mirada, vacía. Después de eso, todo cambió. Dejamos de entrenar. De hablar. Solo lo veía en misiones, en pasillos. Su cuerpo era el mismo, pero su forma de moverse, de pelear, era distinta. Como si algo dentro de él se hubiera roto, y solo quedara un eco. Intenté acercarme. Pero no supe cómo. Una vez, Kael nos dijo que el mayor miedo del ser humano es lo desconocido. Y tenía razón. Ese Isaac, ya no lo conocía. Y lo peor era que ni siquiera sabía si podía soportar verlo así. Luego vino el segundo impacto. O el tercero. Ya no lo sé. Perdí la cuenta después de tanto. La supuesta muerte de Isaac. No recuerdo mucho de ese día. Solo la imagen de una manta. Y dentro, envuelta con esmero, como si el respeto pudiera compensar la pérdida, su lanza. Junto con un reporte escueto. Cayó en combate liderando una operación contra ángeles caídos así, sin más. Como si esas palabras bastaran. Algo en mí se rompió. No fue un llanto.
No fue rabia inmediata. Fue vacío. Silencio. Entré en un estado automático. Me movía, respiraba, obedecía. Pero no sentía ni tristeza, ni soledad. Solo ese hueco que dejaba el eco de su voz y el recuerdo de sus pasos siguiéndome el ritmo. Me costó mucho tiempo, tal vez demasiado, recomponerme. Aunque no sé si lo logré realmente. Lo único que me mantenía de pie era mi fe y pensar que Dios tenía sus motivos. Suena tonto ahora sabiendo que Dios está muerto. Comencé a tomar misiones sola. Cada vez más peligrosas. Cada vez más sangrientas. No buscaba reconocimiento, pero aún así llegó. Fui ganando más renombre dentro de la iglesia. Me llamaban ejemplo, modelo, símbolo de disciplina. Yo solo me sentía sola y vacía. Proteger al débil ya no era suficiente. Sonaba bien en los discursos, pero ya no me llenaba. El propósito se había vuelto cenizas. Y lo peor es que, creo que la gente lo notó. Tal vez por eso me asignaron a entrenar a 2 chicas nuevas. Zenobia e Irina. Ambas talentosas, prometedoras. Diferentes entre sí, pero con esa llama que alguna vez también me ardió dentro. Las observaba en silencio al principio, enseñando más con gestos que con palabras. Irina solía mirarme con una mezcla de duda y preocupación. ¿Siempre fuiste así?, me preguntó una vez. Yo no respondí. Pero Zenobia lo hizo por mí. No. Antes no era así. No sé qué sintió Irina al escuchar eso. Pero a mí, me dolió más de lo que esperaba. Fue por esa época que decidí usar la lanza de Isaac como mi arma principal. Nunca llegué a manejarla como él. Pero cada vez que la blandía, sentía su recuerdo guiando mis movimientos. Era como si una parte de él siguiera luchando a mi lado. Me aferré a eso. A esa sensación. No por homenaje. Sino porque me hacía sentir menos rota. Menos perdida. Como si, por un momento, pudiera seguir sus pasos otra vez. Y luego lo volví a ver. Al principio creí que era una ilusión. O un maldito truco barato. Lo juré por todo lo que me queda de fe, que si alguien estaba jugando con mi mente, iba a pagar caro. Muy caro. De esos castigos que hacen rogar por la muerte antes de que uno acabe. Pero entonces lo escuché. Esa maldita frase que solo él y yo conocíamos. Las estrellas siempre son más brillantes, desde la cima de la torre, y lo supe. Era él. Isaac. El verdadero. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Quería abrazarlo, no soltarlo jamás, asegurarme de que estaba vivo, que no se me iría otra vez. Pero luego, me llené de ira. ¿Por qué? ¿Por qué fingió su muerte? ¿Por qué me hizo pasar por todo eso? Todo ese dolor, esa soledad, ese vacío, ¿para qué? Y sin embargo, cuando lo miré de nuevo, no era el Isaac quebrado que vi tras la muerte de Kael. No. Era el mismo de antes. Su mirada tranquila, decidida. Como si todo eso no lo hubiera quebrado. Nada tenía sentido. Luego me explicó la verdad. Y si soy sincera, en ese momento, hubiera ido directamente a la iglesia. A los altos mandos. Hubiera hecho una masacre. Por lo que le hicieron a él. Por lo que me hicieron a mí. Pero no lo hice. Tal vez por el choque de verlo. Tal vez porque, aunque fuera un demonio ahora, lo podía tolerar. Lo que sentí al verlo fue tan fuerte que la emoción de pelear volvió. Y aunque lo obligué un poco a ayudarme, sí, lo admito, fue para pasar más tiempo con él. Dentro de mí sabía que después de eso, tal vez ya no lo volvería a ver. Pero podía estar en paz. Sabiendo que él era feliz. Hasta que ese malnacido de Cocabiel apareció y liberó momentáneamente a la bestia del Adaptive Spire. No recuerdo mucho de ese instante. Solo oscuridad. Una espiral que me devoraba. Pensé que era el final. Que esta vez no saldría viva. Pero escuché su voz. Isaac. Peleando, gritando, no contra el enemigo, sino por mí. Por mí. Eso fue suficiente. Me aferré a esa voz como si fuera mi única luz.
Y cuando recobré el control, ahí estaba él, herido, en un estado lamentable. Sangrando. Personas tiradas cerca, como si una academia entera hubiera sido arrasada. Y sí, probablemente fui yo. Apenas entendía lo que pasaba. Cocabiel quiso detonar todo. Iba a matarlo, lo juro. Iba a hacerlo pedazos. Pero entonces, dijo esas palabras. Dios está muerto. Esas palabras me golpearon. Fuerte. Como una lanza atravesando el pecho. Luego apareció el portador del dragón blanco. Malherido. Quizás también por mi culpa. Dijo que si matábamos a Cocabiel, las cosas entre las facciones solo empeorarían. Tenía razón. Y solo dejé que se lo llevara. Y cuando todo acabó, me volví a acordar de Isaac. Estaba inconsciente, su herida era grave. Un tajo desde el hombro hasta el dorso. No sabía si yo lo había hecho. Tal vez sí. Y entonces escuché la voz de ella. Era Rías Gremory protegiendo a Isaac con su cuerpo. Firme. Fría. Vete de mi territorio. No te quiero cerca de Isaac. Ni de aquí. Lárgate. Solo bajé la mirada. Y me fui. Callada. Pero dentro, estaba hecha pedazos. Esa mirada. La misma que vi en los ojos de la monja que me crió. La misma que tenían los niños cuando destrocé al demonio frente a ellos. Esa mezcla de miedo, repulsión y juicio. Esa mirada que no decía palabras, pero lo gritaba todo. No perteneces, eres un error, eres un monstruo. Tal vez, tenían razón. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí fuerte. No sentí rabia. Solo miedo. Pero no de Rías. No de ese demonio de ojos fríos que me dijo que me largara de su territorio. Tenía miedo de mí. De lo que hay dentro del Adaptive Spire. De lo que es capaz si no puedo controlarla. Casi maté a Isaac. Casi detoné una segunda guerra santa. Y entonces, lo comprendí. Todo este tiempo estuve avanzando, peleando, sobreviviendo, creyendo que tenía un propósito. Pero en ese instante, cuando lo vi sangrando, al borde de la muerte por algo que pudo haber sido mi culpa, volví a estar ahí, en esa noche, en esa iglesia quemada, en ese suelo frío. Había vuelto al principio. Había vuelto a estar sola. Sin rumbo. Sin guía. Sin fe. Y hace frío. Un frío que no se va con abrigo. Que nace de dentro. Que te arranca el alma, pedazo por pedazo, hasta dejarte vacía. Solo desaparece y déjame el resto, niña. La voz de Mahoraga volvió a resonar en mi mente, como un susurro venenoso que se arrastraba por cada rincón de mis pensamientos. ¿Tienes miedo, verdad? Niña, no creas que esto se acaba aquí. Ni la muerte te salvará de mí. No respondí, tal vez porque ya no tenía fuerzas. O tal vez porque ya no importaba. Aunque me hubiera gustado ver una última vez a Isaac. Sí, lo admito, aun si eso es egoísta. Pero ya lo lastimé demasiado. Es mejor que él se olvide de mí. Cerré los ojos una vez más, sintiendo como el frío se arrastraba por mi piel como cuchillas de hielo. Mi respiración era débil, mi cuerpo, entumecido. Pero entonces, una tenue luz carmesí emergió del bolsillo de mi abrigo, pulsando con un brillo débil pero constante. ¿Qué? Susurré, sin entender. ¿Qué era esa luz? Ja. La risa baja de Mahoraga retumbó como un eco dentro de mi cabeza, cargada de un extraño tono de diversión. El destino tiene una peculiar forma de trabajar. No supe a lo que se refería, pero eso ya no importa. Y con ese último pensamiento, solo cerré mis ojos esperando el final. Carajo, ¿por qué se ve así? Nunca la había visto tan débil, tan frágil. Vamos, tengo que encontrar un refugio. Rápido. Apreté los dientes y aceleré el vuelo, surcando los cielos grises de las montañas, con la lluvia azotando sin piedad, en mis brazos. Cristel. Casi agonizante. Estaba pálida, temblorosa, como si no hubiera comido en días.
Sus labios apenas se movían, y su respiración era tan débil que me hacía pensar que podía desvanecerse en cualquier momento. ¿Qué demonios hacía por estas montañas? Yo había venido por un contrato, uno más entre tantos. Se suponía que era un simple favor, tan alejado de Kuo que incluso había considerado dejarlo en manos de algún otro sirviente de Rías, quizá ese murciélago inútil que siempre se ofrecía. Pero algo fue distinto. El contrato no me dejó elegir, me quería a mí, como si fuera algo de vida o muerte. Y. Al parecer, lo era. La tormenta no daba tregua mientras volaba con todas mis fuerzas hacia Kuo. El viento cortaba, el agua pesaba, pero lo que más me dolía era verla así. Aún en ese estado, Cristel no soltaba su lanza bendita. La abrazaba con fuerza, como si soltarla fuera a rendirse. Cada vez que me acercaba a ella, podía sentir el maldito peso sagrado de esa arma punzando en mi cabeza, pero no pensaba alejarla de ella. No ahora. No sabía cómo ni por qué, pero Cristel me había invocado para un contrato. Y fue ahí cuando lo noté. Apenas llegando a la ciudad, mis ojos se fijaron en un pequeño resplandor carmesí que brillaba débilmente desde uno de los bolsillos de su gabardina empapada por la lluvia. Era un volante, uno de los míos. Del clan Gremori. Uno de esos volantes que, con algo de suerte, o destino, podrían usarse para formar un pacto con un demonio. Y de todas las personas. Ella lo había guardado, en silencio, sin saber, quizás, qué significaba realmente. O quizás sí. No importaba cómo había llegado ahí. Lo que importaba, es que funcionó. Fue ella quien me llamó. Aunque no lo supiera del todo. Aunque quizás lo hizo inconscientemente. Su alma, me buscó. Y la encontré. Vi un cementerio cerca. Y, demonios, el sentido del humor de la vida era retorcido. Pero necesitaba un refugio, y eso bastaría. Volé directo hasta allí. Al parecer, había una pequeña casa junto a la entrada, probablemente la del cuidador del cementerio. Pero no había luces, ni señales de vida. Y no tenía tiempo para esperar respuestas. Rompí el seguro con pura fuerza bruta. La puerta estaba oxidada, crujió como si no se hubiese abierto en años. Dudaba que alguien viniera a quejarse por los daños. Entré y cerré de inmediato. El interior estaba frío, abandonado, pero seco. Lo suficiente. Había una cama vieja contra la pared, sin colchón, con solo unas tablas ásperas. Pero serviría. La acosté con cuidado sobre ellas. Cristel seguía aferrada a su lanza, y por un momento pensé en quitársela, pero no lo hice. Miré a mi alrededor. En una esquina, había una pequeña chimenea. Polvorienta, pero no obstruida. Con suerte, aún funcionaría. Vi algunos trozos de madera vieja y algo de carbón en una caja metálica. Al parecer, la lluvia no había llegado a la ciudad. Solo a las montañas. Una pequeña victoria. Sin pensarlo más, encendí la chimenea. Las llamas no tardaron en nacer, tímidas al principio, luego más fuertes. El calor llenó lentamente el lugar. Cristel seguía inmóvil. Solo su respiración, leve y casi imperceptible, me recordaba que seguía aquí. Que aún estaba viva. Saqué mi teléfono del bolsillo con una mano, mientras con la otra acomodaba un poco la chaqueta de Cristel sobre su cuerpo. El calor de la chimenea comenzaba a tomar fuerza, pero aún era tenue. Marqué el número de Issei. Tardó un poco en responder. ¿Isaac? ¿Qué pasó? ¿No que ibas a ayudarme con eso del contrato que te dije en el mediodía? Suspiré. No quería arrastrarlo en esto. No todavía. No voy a poder ayudar con eso, hubo un pequeño inconveniente. ¿Inconveniente? ¿Qué pasó? Preguntó Issei, con ese tono entre curioso y preocupado que siempre tenía cuando sabía que algo no cuadraba. Miré a Cristel. Su rostro seguía pálido, pero al menos ya no temblaba. Me aseguré de que la lanza no se cayera de su lado antes de responder. Nada grave, dije con calma. Algo que comí me cayó mal, eso es todo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Ajá. Ya veo. Bueno, entonces yo haré el contrato. Pero si pasa algo, igual se lo informo a Rías, ¿verdad? Ya sabes cómo se ha puesto desde lo de Cocabiel, anda más estricta que de costumbre. Sí, hazlo, respondí sin dudar. ¿Y otra cosa? ¿Sí? Si Rías pregunta por mí, dile que estoy cuidando un cementerio. ¿Qué? Issei soltó una risa nerviosa. ¿Estás jodiendo? No. Es una larga historia, pero me tomará tiempo. Si ella quiere hablar conmigo, que me llame. Estás loco, pero está bien.
Te cubro. Gracias. Colgué antes de que hiciera más preguntas. Guardé el teléfono en mi bolsillo y me senté en el suelo, apoyado contra la pared. Desde ahí, podía ver a Cristel. El fuego lanzaba sombras temblorosas sobre su rostro. Cristel no se movía. Y eso me preocupa un poco. El calor de la chimenea apenas alcanzaba a suavizar la humedad en sus ropas, y sus labios, aunque algo más rosados, seguían temblando. Pero lo que más me inquietaba, era el silencio. Ese maldito silencio. Entonces lo sentí, ese escalofrío, la sensación de que algo no estaba bien. Esa sensación la había sentido antes. Sus ojos se abrieron. No era ella. Esos ojos ya no eran los de Cristel. Eran huecos. Fríos. Con una calma antinatural, como el silencio justo antes de una masacre. Y luego habló. Así que tú eres el que evita que esta niña se rompa por completo, la voz, carajo, la voz. Era como escuchar a Cristel hablar desde el fondo de una caverna donde algo se arrastraba. Me quedé quieto. Como si un movimiento mal calculado desatara algo que ni siquiera comprendía. Nunca imaginé que esa cosa supiera hablar, musité, más para mí mismo que para él. No soy una cosa, demonio. Soy lo que queda cuando incluso el dolor se cansa. Su sonrisa era de alguien que había visto demasiadas eras pasar. He estado en silencio tanto tiempo que el eco se volvió mi única compañía. Mi instinto me gritaba que corriera, que huyera lejos de ahí. Pero no lo hice, no cuando Cristel estaba ahí, siendo usada como títere, no cuando era mi culpa que estuviera así. Ella no se va a romper, dije, apretando los puños. Cristel todavía tiene su fe. Y su gran determinación, todavía tiene algo por lo que luchar. Majoraga se echó a reír. Pero no era una carcajada, era un sonido quebrado. Como si algo estuviera arañando desde dentro de su garganta. Parece que no conoces muy bien a tu capitana. Solo me quedé frío al escuchar eso. ¿Y la fe? ¿Tú aún crees en eso? Y entonces vino la daga. Dios está muerto. Me congelé. Fue como si todo el aire saliera de mis pulmones. Como si alguien me hubiera arrancado el corazón y lo hubiese dejado ahí, latiendo sobre la madera mojada de esa casa en ruinas. Eso no es posible, dije, con la voz tan débil como la esperanza que intentaba sostener. ¿Crees que si él viviera permitiría esto? Dijo señalando el cuerpo que usurpaba. ¿Crees que dejaría que una niña se pudriera desde dentro, sola, con una bestia como yo arrastrándose por su alma? Dio un paso hacia mí. ¿Sabes por qué estoy hablando contigo ahora? ¿Por qué sigues con vida? Me tensé. Lo miré directamente a esos ojos que ya no eran de ella. No es por compasión. No es por respeto. No. Es porque ese maldito aparato que tu Dios creó para encerrarme aún funciona. El Adaptive Spire. Ja. Una prisión disfrazada de milagro. Un castigo que me encierra dentro de esta niña, y que ahora se ha agrietado. Por culpa de ese estúpido ángel caído, de Cocabiel. Un rugido lejano pareció resonar en la estructura de la casa, como si el nombre mismo fuera veneno. Gracias a él se rompió una parte del sello. Y por eso, por breves momentos, puedo hablar, moverme, usar este cuerpo. Se miró las manos, con desprecio. Pero aún no puedo usar mi poder. Esa parte sigue intacta. ¿Sabes por qué? Me quedé callado. Por ti, demonio. Porque tu presencia logró arrastrar su conciencia de nuevo a la superficie. Porque tú la hiciste recordar quién era. Pero no hay problema. Esa niña ya está rota, solo que no lo suficiente. Ya te dije que Cristel no está rota. Respondí con enojo. Me sentí impotente, no porque creyera sus palabras, sino porque, en el fondo, sentía que esto de una forma era mi culpa por dejarla sola. La voz de Majoraga volvió a surgir. Ya no con rabia. No con amenaza, sino con una calma que me heló hasta los huesos. ¿Sabes cuántos años pasé en la oscuridad? Me quedé en silencio, pero él no esperaba respuesta. Décadas, siglos, milenios. Perdido en un abismo absoluto. No había luz. No había sonido. Solo yo. Y el eco de mi propia conciencia. Cada segundo era una tortura. Y todo, por el castigo de ese aparato maldito. El Adaptive Spire. La creación de un dios que ya no respira. ¿Qué es lo que eres? Pregunté, apenas audiblemente. Un castigo que no debió existir, respondió sin dudar. El Adaptive Spire no fue creado para bendecir, fue creado para contener. Para encerrar a algo que no podía ser destruido. A mí. Pero nadie fue capaz de soportarlo. Hubo una pausa.
como si incluso él necesitara recordar lo que estaba a punto de confesar. Fui olvidado, mis rugidos se apagaron, mis gritos se diluyeron con los siglos. El mundo avanzó, y yo seguí allí, atrapado, esperando, deseando que alguien, algo, pudiera contener mi existencia. Y entonces, un accidente o un milagro del destino, su voz se tornó amarga, casi burlona. Una niña nació. Humana. Mortal. Pero con algo más. Con la maldita estructura espiritual exacta para soportarme. Cristel. Ella fue el regalo. El portador. El receptáculo perfecto. Alguien tan determinada, tan fuerte, tan pura, que ni siquiera yo pude aplastarla al primer intento. No sabía qué decir. Todo en mí gritaba que no podía ser verdad, que Cristel no era un accidente. Que su vida no fue moldeada para cargar con algo así. ¿Por qué me cuentas esto? Le pregunté, sin apartar mi mirada de su rostro. Él sonrió. Con la boca de ella. Porque quiero que entiendas, que si sigo atrapado aquí, no es por ti, no por ella, sino porque la Adaptive Spire aún funciona. Aunque esté rajada, aunque tiemble, aún me impide liberar mi verdadero poder. Pero eso cambiará. Solo silencio. Y cuando ese día llegue, tú serás el primero al que despedazaré. No por odio. No por rencor. Solo porque estarás en el camino. Y como si su voluntad se desvaneciera, Majoraga se apagó. Sus hombros cayeron. Su expresión cambió. Cristel volvió. Yo la atrapé antes de que cayera. Temblaba. Y esa noche, junto a esa maldita chimenea, sosteniendo a la persona que más me necesitaba, comprendía algo que me aplastó el alma. Cristel no solo estaba mal. Cristel era una cuenta regresiva. Y yo, era la única cuerda que quedaba. El crujido leve de la madera fue lo único que rompió el silencio. Y Cristel se movía. Los párpados le temblaban, y con un suspiro entrecortado, abrió los ojos. ¿Dónde estoy? Preguntó con la voz más débil que le había escuchado. Me acerqué, lento, agachándome a su lado. No hables, le dije en voz baja. Estás muy débil. Quédate tranquila. Pero apenas escuchó mi voz, su cuerpo se tensó de golpe, como si algo dentro de ella la hubiese azotado. Intentó alejarse, como si yo fuera el peligro. Cristel, murmuré, y puse una mano firme en su hombro para que no se levantara. No deberías estar aquí, susurró, sin mirarme. Tú no tienes que hacer esto. No quiero lastimar a nadie más. Ya hice suficiente daño solo estando aquí. Por favor, déjame ir. Apreté los dientes. Ese temblor en su voz, ese rechazo, esa manera de hablar. Me desgarraba. No te voy a dejar sola, dije con firmeza. Ella negó con la cabeza, aún sin mirarme. Tú ya lo hiciste. Ya me dejaste antes. Solo déjame ir. Olvídate de mí. Déjame sola, no. Mi voz sonó como un golpe seco contra el silencio. Cristel no respondió. Solo quedó allí, acostada, mirando al vacío. Como si ya no quedara nada. Como si no valiera la pena seguir hablando. Como si se hubiera rendido. Y ahí lo sentí. Esa presión en el pecho. Ese amargo sabor que quemaba por dentro. Ese maldito recuerdo que me gritaba desde el fondo de mi mente. Esa niña ya está rota, solo que no lo suficiente. Majoraga tenía razón. Ella no estaba bien. Ella se estaba desmoronando. Y yo estaba a punto de perderla. No por un enemigo, no por una batalla, sino por ella misma. Cristel temblaba. La abracé con fuerza, como si pudiera traspasarle algo de calor, algo de vida. Pero su piel seguía fría. A pesar del fuego que crepitaba en la chimenea, a pesar de mi cuerpo rodeándola, ella seguía sintiéndose lejana. Frágil. Como si su alma estuviera atrapada en otro sitio. Y eso no era buena señal. La llama de la chimenea parecía apagarse lentamente, igual que la luz en sus ojos. Y yo solo podía abrazarla. Porque por ahora, eso era lo único que podía hacer. Esto es patético, murmuró Cristel, su voz temblando, no por el frío, sino por todo lo que cargaba dentro. No lo es, negué sin pensarlo. Mi abrazo no se aflojó. Si acaso, la acerqué más. Cuando tú estuviste mal por la muerte de Kael, ni siquiera fui capaz de acercarme, continuó, sin mirarme. Te dejé solo en ese momento. Lo correcto sería que tú hicieras lo mismo ahora. No, ahora mi prioridad eres tú, le respondí, firme. Te meterás en problemas con tu ama, insistió, como si eso pudiera alejarme. No importa, solté sin más, sin pensarlo. Porque era verdad. Cristel guardó silencio un momento. Y luego, con un nudo en la garganta, dijo lo que de verdad le pesaba.
¿Por qué no puedo ser como tú? Me sorprendió la pregunta. Ella bajó la mirada, sus ojos se fijaron en algún punto en el suelo. Después de todo lo que pasaste, perdiste a Kael, fuiste traicionado por la iglesia, te pusieron un hechizo de obediencia, te hicieron hacer cosas horribles, y aún así, tú te ves bien. Como si ya hubieras sanado. No voy a mentirte, respondí, bajando un poco la cabeza para que nuestras frentes casi se tocaran. La muerte de Kael me dolió. Me dolió mucho. Pero lo que más me dolió fue no haber podido salvarlo. Fallarle. Al principio tampoco lo llevé bien. Me encerré, me aislé, me perdí por un tiempo. Cristel me escuchaba en silencio, su respiración era débil, pero atenta. Pero entonces, alguien me dio una segunda oportunidad, continué. Y con el tiempo, gracias a esas personas, encontré algo parecido a una familia. No lo hice solo, Cristel. Mi voz se suavizó, cargada de esa verdad que me costó aceptar. No tienes que cargar con esto sola, Cristel, dije, sin apartar mi mirada de ella. Ya no. Ella apretó los labios, como si luchara por no derrumbarse de nuevo. Pero no dijo nada. Sé que estás asustada. Yo también lo estaría, continué con calma. Pero esta vez, me tienes a mí. Y no pienso dejar que esa cosa te arrebate lo que eres. ¿Y si es demasiado tarde? Susurró, con la voz apenas audible. ¿Y si ya me rompió? Negué con la cabeza. No lo hizo. Si estuvieras rota, no estarías luchando. No estarías aquí, conmigo. Cristel cerró los ojos un instante, apretando la mandíbula. Sus labios temblaban, no por el frío, sino por el torbellino dentro de ella. Gracias, dijo, casi en un suspiro. No hay de qué, respondí, bajando un poco el tono, más suave. Quizás te dejé sola antes, pero ya no. Estoy contigo. Y mientras esté aquí, esa cosa no te tocará. Poco a poco, su agarre se fue aflojando. No porque quisiera soltarme, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía descansar un poco. Aunque el mundo fuera un caos allá afuera, por ahora, solo éramos ella y yo, en ese pequeño rincón de tregua. Le acaricié el cabello con cuidado, mientras mantenía el abrazo. Entonces hablé, con voz firme pero suave. Me separé un poco para poder verla a los ojos. Pero también necesito que cooperes, dije con sinceridad. No puedo ayudarte si no me dejas ayudar, Cristel. Ella bajó la mirada por un instante, como si considerara lo que acababa de decir. La chimenea chisporroteó levemente detrás de nosotros, aún débil pero resistiendo, como si también estuviera luchando por mantenerse encendida. ¿Y ahora qué? Preguntó Cristel con duda en la voz, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo contenido. Me encogí de hombros suavemente, sin dejar de mirarla. Pues, si te soy sincero, no lo sé, dije con media sonrisa. Pero ya veré qué hacer. Me levanté despacio y me acerqué a la chimenea para avivarla un poco, dejando que el calor intentara hacer su parte mientras seguía hablando. Nuestra prioridad ahora es que te pongas bien. Comer, dormir, estabilizarte. Luego ya veremos qué hacer con tu Sacred Heart. Todo estará bien, Cristel. Mentía un poco. No porque quisiera hacerlo, sino porque sabía que si le decía lo que realmente pensaba, solo aumentaría su angustia. En mi cabeza, las ideas daban vueltas como una tormenta sin fin. El sello de Adaptive Spire era un problema más grande de lo que quería admitir. Tendría que pedir ayuda. Rías, su hermano, tal vez incluso Azazel. Y explicarlo todo iba a ser un dolor de cabeza. Pero no había opción. Tenía que solucionarse. Porque si esa cosa dentro de Cristel se liberaba del todo, el mundo que conocemos se iría al demonio. Y con Dios muerto, no contaríamos con su ayuda. No quería ni imaginar ese escenario. Creo que ya descansé lo suficiente, murmuró Cristel, separándose apenas de mí. No, deberías dormir más, dije, manteniendo la voz firme pero suave. Apenas es medianoche, necesitas dormir, recuperar fuerzas. Hice una pequeña pausa, observando su rostro aún pálido, los ojos apagados, las ojeras marcadas. Aparte, añadí, con un tono más cuidadoso, me gustaría saber por qué parece que no has comido en días. Su expresión se volvió amarga al instante, como si hubiese tocado una herida que aún sangraba. Apartó la mirada. Quizás no debí preguntar. El silencio entre ambos se volvió más denso. Pero entonces, Cristel habló. Con una voz rota, cansada, pero sincera. Desde que dejé la iglesia, cada vez que dormía, despertaba en lugares distintos.
Montañas, bosques, ruinas, nunca sabía cómo había llegado allí. Al principio pensé que era sonambulismo, pero se llevó una mano al pecho, temblorosa, lo supe. Esa cosa, majorada. Toma el control cuando duermo. Usa mi cuerpo mientras yo solo observo, atrapada. Volvió a mirarme, con ojos que pedían perdón por algo que no era su culpa. Me asusté. Mucho. Pensé que un día te haría daño. Que no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Así que, intenté acabar con todo. ¿Específicamente qué intentaste? Pregunté en voz baja, aunque ya empezaba a intuirlo. Ella desvió la mirada, hacia el filo de la lanza bendita, que descansaba en donde antes Cristel estuvo acostado. No necesitaba que dijera nada más. Pero no funcionó, continuó, con la voz aún más baja. Él lo evitaba. No me dejaba morir. Cada vez que lo intentaba, mi cuerpo simplemente no obedecía. Así que elegí otra forma. Más lenta, más dolorosa, pero segura. Dejé de dormir. Dejé de comer. Pensé que si me debilitaba lo suficiente, él perdería poder. Quizá, solo quizá, podría desaparecer con él. Se abrazó a sí misma, como si intentara sostener los pedazos que quedaban de ella. Morir bajo la lluvia, no me parecía tan mal destino. La chimenea crepitaba débilmente, y aún así, Cristel seguía helada. Sin pensarlo, la rodeé con ambos brazos, esta vez con fuerza, con desesperación. Sentí su cuerpo helado contra el mío, débil, tembloroso, roto. Apoyé mi frente en su hombro y cerré los ojos un momento, conteniendo el nudo que me apretaba el pecho. Cristel, murmuré apenas, como si su nombre solo pudiera ser dicho en un susurro ahora. No me importa cuánto tengas que cargar, no me importa lo que esa cosa te haya hecho. Estás aquí, y no pienso soltarte. Ella no respondió de inmediato. Pero entonces, sentí como sus dedos se cerraban en la tela de mi abrigo, aferrándose con una fuerza temblorosa. Su frente se hundió en mi cuello, y su respiración tembló contra mi piel. Perdóname, susurró. No tienes que pedirlo, le dije, mi voz quebrándose un poco. Solo quédate. Solo déjame estar aquí contigo. No más huir. No más soledad. Solo silencio. Solo ella, temblando en mis brazos, y yo, sosteniéndola como si todo el mal del mundo se fuera a desvanecer solo con no soltarla. Y si era egoísta, que así fuera. Porque no estaba dispuesto a perderla otra vez. Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado. Este mes estuve bastante ocupado, y justo cuando ya tenía gran parte del capítulo listo, mi teléfono decidió traicionarme con un pequeño accidente. Tuve que mandarlo a reparar, lo que retrasó todo un poco, pero al final, por suerte, todo salió bien. Aún así, no quería dejar pasar más tiempo sin compartir esta parte de la historia con ustedes. Gracias por la paciencia y por seguir acompañándome en este viaje. Nos vemos en un próximo video, y como siempre, gracias por ver.